Buenos días, un cordial saludo para todos. Hoy estamos hablando de bosques porque sin duda alguna son vida para el planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible auspiciados por la ONU hablan muy claramente, son un mandato claro para la humanidad en el sentido de que es necesario, es perentorio preservarlos por la salud y por la estabilidad ambiental y biológica de nuestro planeta. Hay que señalar que en septiembre de 2014 surgió la Declaración de Nueva York sobre los bosques, que busca reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020. Esta declaración también busca o tenía como objetivo alcanzar un nivel cero de deforestación en el año 2030. Gobiernos, empresas y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, suscribieron este importante documento que está dirigido a preservar los bosques de todo el planeta. 6 años después, varios años después, en este mes de noviembre de 2020, se está produciendo una investigación exhaustiva a nivel global, a nivel mundial, para evaluar si se están cumpliendo estos 10 objetivos contenidos en la Declaración de Nueva York sobre los bosques. Pues para hablar de este tema, estamos a esta hora del día, vamos a los Estados Unidos, saludamos a Anthony Bevington. Él es profesor de Medio Ambiente y Sociedad en la Escuela de Graduados de Geografía. También es investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales en Perú y catedrático de investigación de la Universidad de Manchester. Además es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ha sido también asesor y ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas y la Agricultura, así como con la Fundación Fulbright y la Fundación Interamericana. Anthony, es un placer, un honor saludarle a esta hora del día y cuéntenos, por favor, hoy noviembre, estamos a noviembre de 2020, finalizando este año, ¿cómo ven ustedes el estado de conservación y de preservación de los bosques en el planeta, en el mundo, a propósito de la evaluación y del estudio que ustedes están haciendo de la declaración de Nueva York sobre los bosques? Bienvenido a FreeEarth, es un gusto saludarle desde Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, el informe que se acaba de lanzar ayer es un informe anual que el New York Declaration of Forests, la Declaración de Nueva York sobre bosques, se hace cada año y es una suerte de rayo X de lo que está pasando año en año en cuanto a la condición de los bosques y los niveles de deforestación. Y cada año el informe se enfoca en distintos, como usted dijo, hay 10 objetivos y cada año el informe se concentra en 2 de estos objetivos. Y el informe de este año se concentró en los 2 objetivos de reducir la deforestación que nace a raíz de la inversión en gran infraestructura e industrias extractivas, por un lado, y la deforestación que tiene que ver con la presión que nace de las estrategias de medios de vida de gente más pobre, si quieren. Este es el enfoque de este año. Y en cada año el informe documenta los datos que existen sobre tasas y niveles de deforestación. O sea, el mensaje de este año, como en varios años anteriores, es que las tasas de deforestación siguen siendo preocupantes, obviamente preocupantes. Y son preocupantes, por un lado, por los temas que usted menciona, de cambio climático y cuestiones de salud, pero también preocupantes porque estos bosques también son hogares para mucha gente que vive ahí. Son territorios, son hogares y son fuentes de medios de vida para mucha gente. Y son su propiedad. O por lo menos las tierras son su propiedad. Una de las preocupaciones
principales en este momento, creo yo, es que una de las, y eso es más proyectando, pero escuchando gobiernos, una de las posibles respuestas a COVID y a los efectos económicos de COVID va a ser un intento de ir debilitando y flexibilizando aún más las regulaciones que protegen los bosques y las personas y los derechos de las personas quienes viven en los bosques. Y lo que algunos llaman el temor es que va a haber una suerte de carrera hacia el fondo. Cada país reduciendo regulaciones para atraer inversión, con el afán de promover inversión en infraestructura, en agroindustria, en industrias extractivas, van a estar flexibilizando sus regulaciones. Entonces, uno de los temores, por un lado, este informe documenta la presión que ya existe sobre estos bosques a raíz de estos tipos de inversión, y por otro lado, la preocupación es que las regulaciones que controlan hasta cierto punto esta presión se podrán debilitar aún más en los años venideros, como parte de las respuestas políticas al COVID. Y eso sí creo que es una gran preocupación. Y eso, ya hay evidencias de que esto empieza. Ya escuchamos hace unos meses en el ministro de Medio Ambiente en Brasil diciendo, bueno, COVID es un buen momento para ir flexibilizando las reglas, porque los ojos del mundo están puestos sobre COVID y no tanto sobre el tema de bosques. Y por otro lado, porque la gente, por las restricciones que hay bajo COVID, es más difícil que distintos actores se movilizan para cuestionar la flexibilización de estas regulaciones. Bueno, Anthony, dentro de esta investigación muy valiosa a nivel global que ustedes dan a conocer, se habla del aumento de megaproyectos, especialmente en transporte, energía y otras infraestructuras que se están adelantando ya y se van a adelantar en los próximos años en las escasas áreas boscosas del mundo. ¿Cuál va a ser ese impacto y de qué manera están impactando estas obras por sectores? Por ejemplo, en transporte, ¿cuál es ese impacto y cómo está actuando esta locomotora del transporte en contra de los bosques, de su destrucción y desaparición? Mire, en algún momento hace un par de años trabajando con una colega peruana y ella dijo, mira, al final la infraestructura es el motor de los motores. Y con esta idea, ella quería decir que la inversión en infraestructura que facilita el acceso, o sea, la movilidad, el transporte. Entonces, pensando en las carreteras grandes que ya se están construyendo o están planificadas para ir cruzando los bosques amazónicos, por ejemplo. Pero no solo carreteras, también las inversiones en hidrovías. Estos son los proyectos que van habilitando los ríos para facilitar el transporte de cantidades masivas de productos desde adentro de los bosques, y ferrocarril en algunos casos. Ferrocarril quizás menos importante en América Latina, más importante en otros contextos. Y lo que hacen estos, por un lado, obviamente, la gente necesita acceso, y quiere acceso y exige mayor acceso a mercados, a hospitales, a centros de educación, etc. Pero estas no son carreteras o no es infraestructura de acceso para promover el acceso de las comunidades a los servicios que necesitan y que quieren. Son proyectos de gran escala para facilitar el movimiento de los productos que se producen en o que se sacan de las áreas boscosas de la cuenca amazónica, África Central, los bosques del Congo,
Kalimantan en Indonesia, Papua en Indonesia. Esos son los bosques principales que todavía se quedan, ¿no? Tropicales, por lo menos. Estas inversiones en lo que llamamos en otros momentos infraestructura de acceso, o sea, infraestructura que facilita el acceso a algo. El efecto que tienen, y ese es su objetivo, es reducir costos de transporte. Y al reducir costos de transporte, y eso también es el objetivo, facilitan y hacen más viable la inversión en la extracción de recursos naturales en áreas de los bosques que antes no eran económicamente viables para la inversión. Entonces la infraestructura, su objetivo es facilitar el transporte de productos y hacer viable la inversión en áreas donde antes no era posible invertir. Y muchas de estas áreas son los rincones de los bosques tropicales que se quedan. Y en este sentido, como dijo la colega, la infraestructura es el motor de los motores. Ahora, dicho eso, muchas veces y eso ves en los planes para América Latina, por ejemplo, son planes a grandes rasgos, pero son planes de todas maneras, imaginan una suerte de inversión sinérgica, hasta coordinada, pero por lo menos sinérgica, entre inversión en infraestructura y inversión en minería, hidrocarburos hasta cierto punto, agricultura de gran escala. Entonces, la idea de estos proyectos es promover estas sinergias. Muchas veces eso va a la mano digo muchas veces, pero va a la mano en ciertos casos importantes con, de nuevo, la flexibilización de las reglas que antes limitaban la posibilidad de inversión privada en territorios indígenas, por ejemplo. O sea, tú tienes infraestructura, inversión a gran escala, o mejor dicho, infraestructura dura, que son las carreteras, los ferrocarriles, hidrovías, etc. Infraestructura suave, si quieres, que son todas las reformas para facilitar la inversión, la reducción de protecciones de derechos territoriales y de derechos de propiedad o control territorial de pueblos indígenas, por ejemplo. Es simplemente un ejemplo. Y después la inversión en sí misma. Y esa es una suerte de convergencia de factores que ponen cada vez más presión sobre los bosques y sobre los hogares de mucha gente, ¿no?